Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien esta mañana de jueves. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Sofía Paulucci. Trabajo en BAF hace más de 8 años. Estoy en el área de canjes como trader de commodities para todo lo que es cobranza con granos. En esta ocasión vamos a presentar la primera Academia Agro del año, lo cual es un espacio creado por BAF para generar un intercambio, capacitaciones en diferentes temas para toda la cadena de valor del agro, para brindarles información útil que los ayude a ustedes a tomar mejores decisiones. Así que, bueno, el tema de hoy que les traemos es el mercado argentino de granos y vamos a tratar de poner un poco de claridad en un contexto tan volátil como en el que estamos, trayendo un poco las variables internacionales, variables locales, que nos van marcando un poco el rumbo y nos ayudan a poder anticiparnos y tomar mejores decisiones. Así que, bueno, espero que sea de interés para ustedes. No lo voy a hacer sola, voy a tener una invitada, que es la licenciada Carolina Volonté, consultora comercial de FIO, pero antes de darle la palabra voy a hacer algunos anuncios parroquiales. En primer lugar, que los micrófonos van a estar muteados. Si quieren hacer preguntas, hay una cajita con el signo de interrogación arriba a la derecha. Las pueden ir dejando ahí y nosotros al final de la charla vamos a ir teniendo un bloque para contestar todas las preguntas. Y por último, la charla va a ser grabada, así que para todos aquellos que hoy no se pudieron conectar o que después la quieran ver más tarde, la van a poder estar viendo en las redes sociales de BAF y en el canal de YouTube de BAF. Así que no les robo más tiempo, los dejo con Caro y muchas gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Sofi y Baf por este espacio. Bueno, y como vos bien decías ahí, díganme si están viendo bien la presentación, así arrancamos. Se ve bien, Caro. Buenísimo. Bueno, un poco como Sofía adelantaba, la idea de esta charla en este ratito es tratar de ver los principales factores que están impactando en el mercado de granos hoy día, teniendo en cuenta, ¿no?, que son muchos los factores actualmente están incidiendo y que directa o indirectamente tienen un impacto en el mercado, tanto desde la geopolítica internacional, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía y también con cuestiones, por supuesto, locales, que esta semana hemos tenido novedades en este sentido, que por un lado veníamos esperando. Pero bueno, si les parece, arrancamos a analizar un poco lo que está pasando con la soja. Vamos a ir haciendo el ejercicio de ir tratando de analizar desde lo internacional hasta trabajar hacia lo local. En lo internacional, hoy el mercado lo que está mirando es cómo va la campaña en Estados Unidos. La semana pasada conocimos el informe, el primer informe de USDA, donde publica los primeros números para esta campaña 25-26 a nivel global. Si bien ya habíamos tenido datos para Estados Unidos, este es un informe, el informe de mayo, es un informe muy importante para el mercado justamente porque conocemos las primeras proyecciones para todos los jugadores, por así decirlo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de soja, son tres básicamente los que vamos a mirar. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y después ya bajamos a Sudamérica y vemos a Brasil y Argentina principalmente. Pero bueno, yendo un poco a cuáles son los primeros números que se conocen de la campaña 25-26 en Estados Unidos, tenemos que decir que vemos una hoja de balance un poco más ajustada que la campaña anterior, aunque en este sentido todavía podemos decir que está en niveles cómodos. Pero acá hay algunas cuestiones para ir desmenuzando y poniendo el foco. La primera de ellas es que estima una menor área destinada a la oleaginosa, y vamos a ver en diapositivas más adelante que esta área que pierde la soja la ganaría el maíz, pero sin embargo, como está estimando rindes realmente muy importantes, mayores a los 35 quintales, casi récord, la producción no tendría cambios realmente significativos. Como vemos ahí en la tabla, pasaríamos de casi 119 millones de toneladas a 118. Perderíamos un poco menos de 1 millón de toneladas en producción, según las primeras estimaciones. Esto es importante remarcarlo para la soja. De ahí que la hoja de balance no se resiente tanto.
Cuando miramos desde el lado de la demanda, ahí vemos alguna variación en lo que tiene que ver con el consumo interno y todo lo que es el destino de la soja como molienda, que subiría alrededor de 2 millones de toneladas, mientras que las exportaciones solo se recortarían en 1 millón de toneladas. Entonces acá una primera pregunta quizás que nos tenemos que hacer es si el USDA está ponderando en estas estimaciones el impacto de la guerra comercial que China mantiene, mejor dicho, que Estados Unidos mantiene con China, viendo que China es el principal comprador de soja. Entonces, estos primeros datos nos estarían indicando que no bajaría significativamente la participación de Estados Unidos en el mercado global. Pero, sin embargo, como les dije recién, un dato me parece que muy importante para seguir de cerca es este de que el USDA está proyectando rindes realmente muy buenos para Estados Unidos, haciendo que, pese al recorte de área, la producción se mantenga casi sin cambios. Nosotros, desde FIO, hicimos el análisis de ver qué pasa si efectivamente Estados Unidos no alcanza este rinde casi récord o este rinde tendencial que está proyectando el USDA. Es lo que podemos ver en el gráfico que está a la derecha. Y vemos cómo de tener un rinde menor, la producción, por supuesto, también será menor. Recordemos otra vez esto de que tenemos menor área destinada a la soja, y esto va a tendría un impacto directo sobre la relación stock-consumo, que sí empezaría a sentirse más ajustada, o esta hoja de balance estaría apretando un poquito más en el mercado. Entonces me parece que es un dato interesante para tener en cuenta y seguir en los próximos meses, sobre todo en julio, que es donde empieza a jugar fuerte el climático en Estados Unidos. Lo cierto es que actualmente Estados Unidos ya está sembrando esta cosecha 25-26, que la verdad viene a muy buen ritmo, por encima del promedio de lo que ha sido el avance de siembra en otras campañas, con muy buena humedad. Gran parte del área perdió esta condición o ya no está bajo condición de sequía como veíamos semanas atrás. Pero como les decía, si bien vamos prestando atención a cómo actualmente el climático va impactando en la siembra, nos falta un poquito todavía para entrar de lleno a este climático. Ahí vemos en los meses de julio, agosto, sobre todo, es donde más volatilidad puede darnos. Y cualquier sustito desde este punto de vista que nos haga perder algunos puntos de rinde tendría un impacto directo entonces en la producción y la hoja de balance de Estados Unidos. Esto desde el lado de la oferta. Cuando miramos un poco qué es lo que se espera desde la demanda, tenemos que analizar dos grandes variables. China, por un lado, la demanda china, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con biocombustibles, que en los últimos días ha estado generando mucho ruido e impactando en el mercado de aceite de soja, trasladándose, por supuesto, también su inercia al poroto. Pero cuando vemos un poco China, ¿no? ¿Cuáles son los primeros números que podemos tener del consumo de China? Vemos que esta campaña tendría un incremento en su consumo de 5 millones de toneladas, que sería satisfecho con un aumento de las importaciones. La producción china de soja se mantendría más o menos estable, sin cambios respecto a la campaña anterior, pero sí aumentaría la participación de las compras chinas. Y acá hay algunos datos, por supuesto, para tener en cuenta. Por un lado, ya desde la primera guerra comercial que vimos en 2018 con el primer mandato de Trump, de ahí hasta acá podemos decir que la participación de China en el mercado de Estados Unidos ha venido decayendo y China ha posicionado fuertemente sus compras en lo que es el mercado sudamericano, principalmente en Brasil. Entonces, tenemos que ver, por supuesto, el impacto que esta guerra comercial tiene con esta tregua de por medio que hoy tenemos de 90 días en cuanto a los aranceles recíprocos de estos países. Lo cierto es que China, entonces, compraría o demandaría más soja en esta campaña respecto a lo que fue la campaña anterior. La pregunta a hacerse acá es, bueno, ¿qué porcentaje de esas compras tendrán origen en Estados Unidos
o si seguirá posicionándose fuertemente sobre Brasil. Lo cierto es que en esta primera parte del año, por una cuestión estacional, porque es el hemisferio sur, Brasil puntualmente, quien está colocando soja hoy en el mercado, entonces estacionalmente China también está comprando más firmemente sobre Brasil. Pero es una tendencia que, como les decía, ya vemos desde el primer conflicto comercial allá por el 2018. Entonces, desde el lado de la demanda, China, por supuesto, es un gran factor a tener en cuenta, que cualquier variación va a tener impacto en el mercado. Tendríamos que ver a una China más participativa en el mercado de Estados Unidos a partir de julio, agosto, que es cuando comienza más fuertemente, podríamos decir, la campaña comercial yanqui. Pero otro de los factores que les decía que tenemos que seguir de cerca en lo internacional cuando analizamos este mercado de la soja, sobre todo en Estados Unidos, es qué está pasando con biodiesel, ¿no? Una materia que ha ido generando mucho ruido, sobre todo estos últimos días, asociadas a diferentes propuestas de modificación en el corte de biodiesel, es decir, en el consumo de la soja o del aceite de soja, mejor dicho, para la producción de biodiesel. Y vemos cómo esto ha ido cambiando día a día al ritmo de las diferentes noticias que íbamos escuchando. Esto sin dudas ha impactado sobre el precio del aceite de soja y eso traccionado al poroto. Acá en el gráfico tenemos los datos hasta la semana pasada, donde estas noticias de que se usaría menos soja que la proyectada inicialmente, o aceite de soja que lo proyectado inicialmente, había generado una baja en el mercado. Sin embargo, estos días estuvimos teniendo noticias que le dieron un fuerte impulso al valor del aceite, y así vimos valores en verde en Chicago en lo que va de la semana. Y asociado a estos de los biocombustibles, del biodiesel, otra de las cuestiones es la propuesta de modificación de la ley 45Z en Estados Unidos, que plantea que para acceder a los créditos fiscales solo lo podrán hacer aquellos que usen materias primas que tengan su origen en Estados Unidos, México o Canadá. Esto dejaría afuera lo que es el UCO o el aceite de cocina usado chino, que tenía un peso muy importante en la producción o en la matriz de producción de biodiesel en Estados Unidos. Sin embargo, ¿por qué está generando mucha volatilidad de esto? Porque hay mucha incertidumbre atrás. Todavía no tenemos certeza de qué es lo que efectivamente va a suceder. Entonces, para redondear un poco esta parte más internacional de las proyecciones de la 25, vemos a un Estados Unidos que sembraría menos área respecto a la campaña anterior, pero sin embargo con un incremento en los rindes, la producción en principio no tendría modificaciones. Tendríamos mucha soja en Estados Unidos. Pero hay que estar muy atentos a lo que pase con el mercado climático, que nos puede dar una volatilidad. Hoy no estamos viendo una prima climática sobre los precios, pero es algo a seguir de cerca. Lo mismo desde el lado de la demanda, con todo este tema de los biocombustibles, pero sobre todo, qué es lo que pase en esta guerra de acuerdos y desacuerdos entre puntualmente China y Estados Unidos, ya que China es el primer comprador del grano. Pero como ustedes obviamente saben, a la campaña 24-25 todavía le queda mucho. Nosotros estamos terminando de cosechar, estamos en plena comercialización de este ciclo en Argentina y también en Brasil. Brasil prácticamente ya ha terminado cosecha, una cosecha que tenemos que decir que ha sido récord, casi 170 millones de toneladas de soja en el mercado brasilero. Y vemos cómo el ritmo de las exportaciones ha sido fuerte en esta parte del año. Incluso los primeros datos que se conocen del mes de mayo ubicarían las exportaciones por encima de lo que fue el mes de abril, con una demanda China sobre Brasil, que como veníamos diciendo, estuvo traccionando este mercado. Sí estuvimos viendo
sobre todo en los meses de marzo, de abril, muchas complicaciones desde el punto de vista logístico en el mercado brasilero, justamente para hacer, por así decirlo, que esa soja llegue a los puertos. Vimos un incremento de costos y también de cuestiones de almacenamiento que han impactado fuertemente sobre las primas de soja sumadas a esta fuerte demanda brasilera. Pero cuando nos venimos un poco o empezamos a bajar a lo local, lo que tenemos que tener en cuenta es que llevamos un promedio de 65% de avance en la cosecha. Este es un promedio a nivel nacional. Hoy la Bolsa de Buenos Aires va a sacar un nuevo dato de avance de cosecha. Hay que ver cuánto se ha avanzado por las lluvias que hemos tenido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero es una campaña donde la cosecha comenzó con 2 semanas de atraso aproximadamente. Hoy ya está sobre los valores promedio. Y cuando vamos a la zona núcleo, que es el principal núcleo productivo de lo que es soja, hemos visto que los rindes en muchos casos fueron mayores a los proyectados inicialmente, y esto llevó a que las estimaciones de producción se revieran al alza. Hoy estamos hablando de, según la fuente que uno tome, una proyección, una producción de soja que estaría en torno a las 49, 50 millones de toneladas. Pero como les decía, la lluvia fue un factor que implicó un atraso en el inicio de la cosecha, generando algunas complicaciones en el medio, y este fin de semana, sobre todo, volvimos a ver el impacto que las lluvias tienen y la complicación que esto generó. Hay dudas de los efectos que definitivamente podríamos ver en cuanto a pérdidas de soja en este área afectada. Estamos hablando de centro-norte de la provincia de Buenos Aires, ver si efectivamente tendremos pérdidas en rindes o en calidad. Lo cierto es que todavía hay algunas zonas anegadas donde no se pudo entrar a los campos a hacer este relevamiento. Cuando vemos un poco el área afectada en cuanto a cuántas hectáreas quedaban pendientes por cosechar, estamos hablando de unas 800.000 hectáreas. Hay muchas zonas que el agua bajó, lo que nos van comentando los clientes, pero sin embargo todavía los caminos no permiten el acceso para continuar con la trilla. Y este fin de semana, si bien no son muy significativas, también se espera un poco más de lluvias que ralentezcan un poco la continuidad de la cosecha. Y estas interrupciones que hemos tenido por lluvias que han ralentizado la cosecha se vieron reflejadas directamente en el ingreso o la llegada de los camiones a puerto. Y acá algo interesante para analizar es justamente que a medida que esos ingresos en el número de camiones diarios a puerto iban cayendo, mejoraban los precios que hemos visto del disponible. Sí tenemos que marcar que es una campaña, porque lo sigue siendo, todavía nos falta un poco de presión de cosecha, sobre todo por lo que falta terminar de levantar en la provincia de Buenos Aires. Es una campaña que estuvo caracterizada por complicaciones desde el punto de vista logístico. Seguramente a más de uno de ustedes les ha traído algún dolor de cabeza todo el tema de los cupos y poder descargar esa mercadería. Un cupo que en esta campaña realmente ha valido, se ha hecho sentir esa necesidad. Y cuando vemos un poco los números de cómo ha sido la comercialización o cómo está siendo la comercialización de esta campaña 24-25, vemos que si bien ha cobrado cierto dinamismo las últimas semanas, de la mano obviamente de el ingreso o esta mayor o este acelere en la cosecha, sigue estando por debajo de los promedios. A la fecha, con 8,5 millones de toneladas a precio,
Estas representan un 17% de la producción solo con precio, cuando el promedio a la fecha está más cerca del 22%. Es decir, todavía queda mucha soja por comercializar. Y acá hicimos un poco el ejercicio de poner esta fecha del 30 del 6, una fecha que seguramente todos tenemos en la cabeza porque sería el momento en que el esquema actual de derechos de exportación dejaría de estar vigente y volveríamos al nivel a partir del 1 de julio de los derechos de exportación que teníamos en noviembre, a excepción de trigo y cebada, según lo que se conoció esta semana. Al menos esto es lo que ha ratificado el gobierno cuando esta semana conocimos el tuit de Caputo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta fecha, al 30 del 6, es decir, a fin de junio, según si nos vamos a los promedios, tendríamos que tener comercializado el 36% a precio, el 36% de la producción. Y esto implica entonces que además de estas 8,5 millones de toneladas que tengamos vendidas, se tengan que vender poco más de 9 millones de toneladas para llegar a ese promedio. Y esto implicaría, si hacemos el ejercicio de cuántas toneladas diarias, 330.000 toneladas diarias a comercializar por día. Y si vemos un poco cómo ha sido la evolución de los negocios durante abril y mayo puntualmente con la presión de cosecha, vemos que diariamente hemos quedado o estamos lejos de estas 330.000 toneladas. Por lo que hay que continuar viendo cómo evolucione este dato de la comercialización. Acá un punto que quizá no está en la diapositiva, pero me parece interesante mencionar también, es que parte de la originación de soja, de poroto que las fábricas tienen que hacer, lo suplen con importaciones paraguayas que han tenido un ritmo realmente muy bueno en lo que fue la campaña anterior, pero en lo que va de este 2025 también, ubicándose por encima de los promedios, ¿no? Y para terminar quizás la parte de soja, decime Sofi si por ahí quieren hacer punto en algo particular, pero esto que veníamos hablando, ¿no? No nos tenemos que olvidar que al 30 de junio, según los diferentes anuncios que ha ido haciendo el gobierno, el nivel de retenciones para la soja volvería a enero. Es decir, estamos hablando de un 33% para el poroto, que implicaría una caída de 26 dólares por tonelada. La verdad, esto es una medida que hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, si efectivamente van a volver o no, si van a hacer algún anuncio similar a lo que hicieron esta semana con el trigo o con la cebada, de que se mantendrían. Lo cierto es que, al menos por ahora, lo que vienen anunciando desde el gobierno es que volveríamos al esquema anterior. Entonces, en este contexto y habiendo analizado en términos internacionales qué es lo que tenemos que tener en cuenta y seguir de acá en el corto mediano plazo, y bajando un poco de cómo está la campaña en Argentina, es que nos hacemos la pregunta, seguramente todos ustedes también se la hacen, de, bueno, todo bien, todo lindo con todos estos factores que me venís contando, pero ¿qué hacemos con la soja? ¿La vendo? ¿La guardo? ¿Cuándo la vendo? ¿Cómo la vendo? ¿O la guardo hasta cuándo? Acá no hay una respuesta única en el sentido de que cada uno, cada administración, cada productor tiene que tener en cuenta, bueno, qué porcentajes de ventas tengo hasta el momento y a qué precio, y eso por supuesto relacionarlo con el precio promedio de ventas y el precio de presupuesto que uno hace al inicio de cada campaña. También tiene que ver la respuesta en función de las necesidades financieras que se tengan, si dependemos o no de otros granos para, bueno, poder guardar la soja y comercializar, por ejemplo, el maíz. Pero un poco tratando de
de ver qué ha estado pasando o qué es lo que pasa hacia adelante en un escenario de precios. Si estamos poco vendidos a nivel nacional, con un 17-20% de avance, quizás avanzaríamos un poco más en este escenario en las ventas, llevando la posición cercana a un 40%, pero está por supuesto de la presión de cosecha que hoy estamos viendo y tratando de diferir las ventas a posiciones más lejanas, como una noviembre que nos está dando valores en torno a los 295, aprovechando las tasas implícitas que tenemos entre las diferentes posiciones y financiándonos para atender las necesidades de caja si es que los tenemos, aprovechando las tasas en dólares que vemos entre entonces los pases de una posición en mayo, una noviembre o una julio que nos permiten cubrir, ¿no?, estos costos de financiación y también del embolsado, por supuesto. Nosotros estamos levantando la soja ahora y estamos tratando de diferir la venta. Por otro lado, tener en cuenta también que si tenemos otros granos como el maíz y necesitamos hacer caja, bueno, tratar de guardar o aguantar la soja lo que podamos y recurrir a esta financiación que recién les comentaba o el maíz. Pero sobre todo, tener en cuenta que tenemos variables donde la modificación en los derechos de exportación implicaría en una baja en precios. Si más adelante tenemos algún susto climático en Estados Unidos, eso al contrario podría generarnos una presión alcista. Entonces, me parece que estamos en momentos y sobre todo como son los márgenes y los números en esta campaña de ir haciendo promedios e ir viendo aquellos precios también que nos permitan generar rentabilidad y cerrar márgenes. Entonces este es un poco el escenario que hoy por hoy estamos viendo para la soja. Si les parece, pasamos un poco a lo que estamos viendo con el cereal, ¿no?, con el maíz, haciendo un poco este ejercicio que hicimos con la soja. Desde lo internacional, ir bajando hacia lo local. Internacionalmente, el mercado también, por supuesto, está mirando qué está pasando con esta nueva campaña 25-26 en el hemisferio norte, puntualmente en Estados Unidos. Y acá vemos una foto ya de arranque, podemos decir, un poco distinta, más pesada que en el caso de la soja, porque veríamos un incremento del área sembrada de casi 2 millones de hectáreas, que nos harían que la producción pase de 377 millones, que fue en la campaña 425, a un poco más de 400 millones de toneladas en esta campaña. Realmente mucho maíz en Estados Unidos. Y por supuesto, viendo esta relación entre stock y consumo, esta relación que siempre seguimos para ver el efecto que puede llegar a tener sobre los precios, veríamos una relación más holgada para Estados Unidos de la mano de este incremento en la producción que se tenga. Pasaríamos de una relación stock-consumo de 9.3% a 11.6% en la nueva campaña. Cuando miramos cómo viene siendo el arranque de este ciclo, la siembra de maíz en Estados Unidos, ahora acá sí vemos una foto similar a soja. La verdad, por el momento viene todo bien. Desde lo climático ha venido acompañando. Fíjense que tenemos un avance de siembra del 78%, que está por encima de los promedios. Estos días se empezó a escuchar algún ruido o algún rumor de que podría no llegar a sembrarse todo el área proyectada de maíz por la caída, por un lado, los precios que vimos hace un par de semanas y por otro lado, por algún efecto del clima, sobre todo sobre el oeste del cinturón maicero. Lo cierto es que falta para que nos metamos en el mercado climático, pero por ahora viene todo bien. Incluso el área que estaba bajo sequía semana tras semana se ha ido reduciendo.
Y esto también ya lo han ido tomando los fondos especulativos que vienen profundizando su posición vendida en este mercado. Aunque, como hacíamos la salvedad en soja, no somos ajenos, ¿no?, a la volatilidad que pueda llegar a ocasionar el mercado climático, que estos son los pronósticos trimestrales de junio, julio y agosto, sobre todo julio, donde tenemos que hacer el foco, ¿no?, de lo climático en Estados Unidos, que puede llegar a traernos algún ruido. Pero, insisto, quizás con esto vemos una foto distinta a la soja, porque en maíz el área sembrada sería mayor en esta campaña y tendríamos más cereal desde la mano de Estados Unidos en esta 25-26. Esto desde el lado de la oferta. Y si miramos un poco cómo viene la demanda y cómo se proyecta para esta nueva campaña, acá hacemos hincapié en la demanda norteamericana, una demanda de exportación, ¿no?, que se ha mantenido muy firme en la campaña 24-25 y que se proyecta que seguirá en este sentido en esta nueva campaña que estamos iniciando, y sobre todo de la mano de México, quien ha sido un gran comprador en lo que fue el año pasado. México ha tenido problemas productivos desde el punto de vista climático que han generado mermas en su producción y lo han llevado a tener que aumentar sus compras del maíz norteamericano, sosteniendo entonces este mercado. Y esto debemos sumarle que el consumo de maíz forrajero en México viene aumentando en los últimos años, entonces podemos llegar a pensar que algún susto en la campaña nuevamente de producción de maíz en México podría traccionar aún más compras o al menos sostener el muy buen ritmo de compras que viene teniendo México sobre Estados Unidos. Y otro de los jugadores a tener en cuenta en este mercado es China. Si bien la participación que China tiene en las exportaciones estadounidenses de maíz es muy baja e incluso se ha venido reduciendo desde el 2018 principalmente, como lo comentábamos en soja, con esta primera guerra comercial entre ambos países. Lo que estamos viendo de China ahora es que, por un lado, su consumo forrajero, al igual que lo que sucede en México, también se estaría incrementando, pero sin embargo vemos un incremento en las importaciones proyectadas para este nuevo ciclo. Y a su vez vemos cómo los stocks vienen ajustándose campaña tras campaña. Entonces, vale hacernos la pregunta de si en algún momento China saldrá a recomponer este stock que se viene ajustando ciclo tras ciclo. Entonces, bueno, este es un poco el repaso en lo que tiene que ver con lo internacional o posicionándonos principalmente sobre Estados Unidos. Pero así como hicimos en soja, el maíz también tenemos que tener en cuenta que a la campaña 24-25 todavía le queda mucho recorrido en Sudamérica, en Brasil y Argentina puntualmente. Entonces, en ese sentido, tenemos que prestar atención a Brasil. ¿Por qué? Porque en las próximas semanas, a fin de mayo, principios de junio, ya estará entrando de lleno al mercado lo que tiene que ver el maíz de safrinha, ¿no? Este maíz que nos compite directamente con nuestro tardío, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que hemos visto un retraso en la siembra, o una concentración, mejor dicho, en la siembra de safrinha, en el cierre de la ventana de siembra, que fue ocasionada por, si ustedes se acuerdan, el retraso que vimos en la cosecha de soja. Bueno, eso por supuesto retrasó la siembra de lo que es safrinha y concentra ahora la presión de cosecha en una ventana más reducida. Entonces,
por un lado, tenemos que tener eso en cuenta. Por otro lado, en los últimos días, por un clima más favorable, hemos visto cómo se revisaron al alza las estimaciones de este maíz tardío, podemos decir, de la safriña brasilera. Se habla de más o menos 3 millones de toneladas que se sumarían a los stocks, ¿sí? que irían a parar a los stocks. Y esto es importante porque hasta hace solo un par de semanas veníamos hablando que Brasil estaba pasando una situación de stocks ajustadas. Se hablaba de que en la campaña 24-25 podría terminar con 3 millones de toneladas. Y esto ocasionado también por la fuerte demanda o la firme demanda que ellos están teniendo de maíz en el mercado interno. Entonces esta mejora productiva permitiría la recomposición de estos stocks. Pero esta situación de una muy buena cosecha de safriña en Brasil se enfrenta a una muy buena cosecha que recién lo mencionábamos, una cosecha récord de soja en Brasil. Entonces vemos este mercado que tiene mucha cantidad de soja todavía almacenado por transportar, que todavía no ha sido comercializada y estamos a pocas semanas de encontrarnos con el grueso de la presión de la safrina. Entonces acá la pregunta que vale hacernos es, bueno, ¿podremos llegar a ver algún problema logístico como lo vimos en soja? Recordemos el encarecimiento también de los fletes que hemos visto en este mercado. Pero en los últimos días se sumó otra noticia más al mercado brasilero que nos hace encender las alarmas pensando directamente en nuestro maíz tardío y que son las noticias de los casos de gripe aviar, que hizo que ya 17 países prohibieran las importaciones de carne aviar por 60 días desde Brasil. Y esto haría, según los primeros datos que empiezan a conocerse, que parte de ese maíz que estaba destinado al consumo interno, ahora gire, se redireccione hacia el mercado de exportación. Entonces, además de los datos que se conocían del volumen de exportaciones de safriña, tenemos que sumarle unas 6 millones de toneladas que irían a engrosar, ¿no?, este volumen de exportaciones, y les decía prestar atención con nuestro tardío por la competencia directa en tiempo, en fechas que esto tiene sobre el mercado. Y si seguimos bajando hacia lo local, ya revisamos los datos de la 25-26 a nivel de Estados Unidos, fuimos tratando de descifrar un poco qué podemos esperar desde la demanda. Vimos Brasil, lo que le queda todavía de esta campaña 24-25 con la safriña en puerta. Bueno, entonces seguimos bajando hacia el mercado local. Un mercado que está esperando que se largue la cosecha del tardío. Hoy por hoy, por supuesto, todos los cañones siguen puestos en la soja y en la cosecha de soja. Pero bueno, en las próximas semanas ya vamos a ver el inicio más masivo, más generalizado de la cosecha de este tardío. Lo que estuvimos viendo durante estas semanas es una baja en el ritmo de negocios de maíz que vienen atados, por un lado, de la baja de precios que se vio registrada, no así en los últimos días que hemos tenido alguna recuperación, y también por lo que comentábamos de la presión de cosecha de soja, que hizo que los negocios de maíz se desaceleren. Cuando vemos un poco el line-up en las últimas semanas, ha vuelto a subir, aunque sigue por debajo de los promedios. Pero sí, no tenemos que dejar de remarcar que el maíz ha sido el grano que más se ha sostenido en cuanto a valores, y esto estuvo traccionado por la firme demanda externa que hemos tenido. Recordando que Argentina es prácticamente el único jugador que está en la primera parte del año participando en
en el mercado. Entonces esta firmeza de la demanda de exportación le ha estado dando impulso a los precios, y este incremento del line-up que vemos podría generar alguna calentadita una calentada de corto plazo en los precios. Y cuando miramos la comercialización, vemos que similar a la situación de soja, esta sigue por debajo de los promedios, con un casi 24% de la producción con precio, cuando el porcentaje a esta misma fecha debería estar por encima del 30%, ¿verdad? Entonces vemos cómo desde este punto la comercialización sigue atrasada. Y como lo decíamos en soja, en maíz también a partir del 1 de julio volveríamos, en principio, esto obviamente es todo potencial, porque se van conociendo las novedades día tras día, ¿no? Pero bueno, las últimas noticias con este tuit de Caputo que lo reafirma, es que a partir del 1 de julio volveríamos al esquema del 12% en el caso de el maíz, que tendría una implicancia menor que la soja. Hablaríamos de una pérdida de $5 por tonelada, de volver al esquema de derechos anteriores, pero al ser una campaña donde los márgenes están siendo muy ajustados, donde al lápiz le tenemos que sacar una punta finita a la hora de hacer los números, estos $5 realmente se sienten, sobre todo pensando en el escenario que recién describíamos, donde nuestro tardío va a empezar a competir con el maíz de safrinha, que ha tenido un incremento productivo en las últimas semanas, volcado a esta mayor saldo de exportación por los problemas de gripe aviar que veíamos en este mercado. Entonces, si nos hacemos la misma pregunta que en el caso de la soja, bueno, ¿qué hago con el maíz? Acá tenemos que diferenciar, ¿no?, entre lo que es maíz temprano y tardío. Maíz que, como dije recién, tuvo y tiene también valores muy interesantes y variaciones menores a los que fueron los otros granos. Entonces, si hablamos de el temprano, buscaríamos tratar de vender toda la posición que tengamos, teniendo en cuenta que sigue estando inverso con el tardío. Y después, cuando hablamos de el tardío, la verdad que los 180 podríamos hacer, haciendo un número redondo que podemos ver en el mercado, nos parecen precios interesantes con esta foto, ¿no?, que recién estábamos describiendo, de más safrinha, más maíz en Estados Unidos, un maíz, una campaña que por el momento no tiene grandes problemas o grandes ruidos tampoco desde lo climático. Entonces, decíamos que estos 180 para el tardío nos parecen un valor interesante, pensando también que las posiciones diferidas nos están dando incluso un valor más alto, quizás un poquito más cerca de los 190 dólares. Por supuesto, buscar evitar la presión de cosecha y tratar de evitar vender el cereal en ese momento, previo a que podemos llegar a encontrar con un escenario similar a lo que vimos en soja, donde las cuestiones logísticas realmente han pesado sobre el mercado, y como hablábamos de el valor o el peso que ha tenido el cupo en esta campaña. Y otra de las cuestiones también, aquellos que puedan tener el cereal un poco antes, en junio, ver todavía que este pase entre el junio y la julio lo seguimos teniendo para adelantar los negocios siempre que no sea posible. Entonces, un poco eso para cerrar el capítulo de granos gruesos, que son lo que hoy por hoy seguramente todos nos estamos preguntando de, bueno, estoy levantando la soja, tengo algo de maíz, voy a empezar a cosechar mi maíz tardío, ¿qué hago con eso? Y ahora nos metemos en el capítulo de fin, y más precisamente trigo, que es lo que vamos a empezar a sembrar en las próximas
en las próximas semanas, ¿no? Entonces, para empezar al menos a plantear qué es lo que estamos viendo en este mercado. Desde lo internacional, con los últimos datos que se conocieron de Luzda en este informe de oferta y demanda, donde, repito, conocimos los primeros datos de la campaña 25-26, vemos que los stock consumos serían menores, levemente menores que la campaña anterior, con una producción y una demanda creciendo respecto al ciclo pasado, pero sin embargo podríamos decir que esta relación stock-consumo se mantiene prácticamente sin cambios. Lo cierto es que ya hace varias campañas atrás que venimos viendo cómo esto se resiente. Y la situación es un poco más ajustada cuando miramos la relación stock-consumo de los principales exportadores. Aquí sí venimos sintiendo un poco más de presión. Y cuando hablamos de los principales exportadores, estamos hablando de Rusia, de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia y Argentina bajando al hemisferio sur, ¿no? Y cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo estamos hoy entonces en materia de trigo? Podemos ver que los principales países productores o exportadores están apuntando a una buena campaña. Tendríamos mucho trigo en el mercado, aunque en las últimas semanas, en los últimos días, el clima empezó a hacer un poco de ruido. La condición del cultivo bueno excelente en Estados Unidos ha bajado unos 2 puntitos en el último informe que se conoció el lunes. En Rusia, diferentes zonas también ya han sido declaradas en emergencia climática por las cuestiones de helada y sequía, que podrían tener algún daño sobre el cereal. Lo cierto es que estos son cuestiones que empiezan a escucharse, pero no vemos todavía fuertes recortes en el mercado, aunque sí le han estado dando algo de sostén. Y por otro lado, desde el lado de la demanda, si se quiere, vemos que China, algunas provincias también estarían atravesando alguna ola de calor que hacen que se resienta su producción. Entonces, vale la pregunta de si eso podría traccionar mayores compras desde China en el mercado. Pero un poco todos estos efectos desde la oferta están limitados por una demanda que está bastante tranquila, no ha activado. De hecho, lo hemos visto durante la campaña anterior, ¿no? Donde no tenemos grandes novedades desde ese lado. Y metiéndonos en el mercado argentino, 2 o 3 cositas para por ahí mencionar, es que lo que tenemos que tener en cuenta es que en el mercado argentino hay una gran oferta de trigo. De la campaña 23-24 tuvimos un carry de 4 millones de toneladas. En la 24-25, esta campaña que estamos terminando, estamos en el medio por transitar desde el punto de vista de la comercialización, se habla de que podrían pasar unas 5 millones de toneladas. Y de la 25-26, las primeras proyecciones que se conocen hablan de que podríamos llegar a tener una producción entre las 20, 21 e incluso más millones de toneladas. Es decir, podríamos llegar a ver en la campaña 25-26, teniendo en cuenta el carry que pasa del ciclo anterior, una oferta en torno a las 25 millones de toneladas de trigo. Y esto se enfrenta directamente a las dificultades que hoy por hoy estamos teniendo para colocar todo este trigo extra Mercosur. Brasil nos viene comprando en línea con lo que ha sido los años anteriores, pero sin embargo, y también por esta debilidad que recién mencionaba de la demanda en términos internacionales, nos cuesta colocar todo ese trigo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿hasta qué punto un problema climático o productivo en el hemisferio norte podría verse reflejado en los precios argentinos, teniendo en cuenta esta abultada oferta que tenemos en la campaña 24-25 y que también tendríamos
en la campaña 25-26. La comercialización, un poco para poner números, está al 64%, está un poco por debajo de los promedios. Acá lo que vemos en la primer parte del gráfico ha sido la atracción que tuvieron las ventas en mayo del año pasado, cuando vimos un trigo en los 230, 240, incluso 250 dólares por tonelada, impulsados por las pérdidas productivas que estaba teniendo Rusia y las inundaciones también en Europa que afectaban a la producción de trigo. Acá un poco cómo viene la evolución del line-up de esta campaña, que ha tenido una recuperación según los últimos datos, que podría darnos algún alivio desde el lado de precios de corto plazo. Por eso tenemos que seguir muy de cerca esta demanda. Y un poco los mapas que muestran las reservas, las muy buenas reservas hídricas que tendríamos para encarar esta campaña 25-26, que se habla de una producción, como les decía entonces, entre 20 y 21 millones de toneladas que podríamos tener. La duda está en aquellas zonas que han tenido los excesos hídricos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, zonas muy importantes para lo que es la producción hídrica, es ver si esto afectará la intención de siembra o no, pensando en el anegamiento que vemos todavía en muchos campos, en muchos caminos, para el inicio de la siembra. Y por ahí, planteándonos esta pregunta que nos la hicimos también en soja y en maíces, ¿qué hacemos con el trigo? Acá en los valores del disponible, en torno a los 200 dólares por tonelada, sabemos que no es un valor que traccione, estaríamos atentos a cualquier repunte que podríamos ver desde el lado de la demanda, con esta suba de line-up que recién veíamos. Estaríamos atentos también a la demanda de los molinos, que en algunos casos vemos precios de paridad con lo que es la pizarra Rosario. Y pensando en el trigo nuevo, ¿no? Cuesta convalidar un trigo en torno a los 200 dólares por tonelada, pero como siempre decimos, tenemos que estar muy atentos a las oportunidades que el mercado nos pueda presentar. No vemos subas explosivas en los precios, pero sí algún recupero de la mano de la demanda y de la demanda y de algún problema climático que veamos en el hemisferio norte, pero sobre todo, como siempre decimos, buscando ir haciendo promedios y buscando cerrar los márgenes en campañas donde sabemos que los números son tan finos como en esta. Entonces, bueno, espero haber estado más o menos en tiempo. Quedo atenta para las preguntas, pero un poco la idea era justamente analizar cuáles son las principales variables que hoy por hoy están incidiendo en el mercado, al menos de estos tres commodities, ¿no? De soja, maíz y de trigo. Gracias, Caro, estuvo muy claro, muy espectacular. Te iba acá alguna pregunta que surgió. Nada, ¿cómo están viendo ustedes hoy por hoy el productor, como lo que nosotros vemos también, que se está guardando la soja, el maíz, lo que tenga, y usándolo en el momento justo que necesita hacer frente a sus necesidades de caja, a ver si ustedes lo están viendo igual? Sí, por supuesto. Y es un poco, bueno, con los números de comercialización, ¿no? A nivel país que veíamos, la baja que hemos visto en los precios, pasamos de una soja de los 300 dólares hace 2 meses prácticamente, a los valores que hoy estamos viendo en el mercado, valores que cuestan convalidar, sobre todo, parezco reiterativa, ¿no? Pero esto que veníamos y siempre hablamos de los clientes, que los márgenes en esta campaña están siendo ajustados, el costo de los fletes, bueno, ha incrementado todo el tema de los alquileres, entonces vemos una reticencia, por supuesto, más a buscar, tratar de defender la soja, que es un poco, ¿no? la tradición que siempre han tenido los productores, ¿no? Obviamente, yo reservo trato de cuidar mi reserva de valor, que es la soja, y me voy defendiendo en el mercado como
cómo voy pudiendo, si tengo otros granos o otras alternativas de comercialización. Y después preguntaron por acá cómo reaccionó el mercado. Esto es un poco nuevo porque el anuncio de Caputo que hizo esta semana de extender la baja solo para el trigo y cebada, dejando fuera el maíz y la soja. Si por ahí fue muy corto porque fue esta semana, pero si hubo una reacción rápida en el mercado o no. Mira, todavía no hemos visto ese impacto en el mercado. Yo creo que sigue mucho la incertidumbre de qué es lo que efectivamente pasará, si habrá alguna medida que anuncien, ¿no?, antes del 30 del 6 y que modifiquen los derechos de exportación. Lo cierto es que cuando hablamos con algunos clientes en trigo y cebada, quizás eh, no modifican en gran medida la intención de siembra, porque un poco no, las cartas ya están echadas, las relaciones ya están tomadas, y tiene que ver más también con una cuestión de lo que decíamos, de clima. Hoy los entonces, desde ese punto de vista, veríamos una buena campaña en cuanto a lo productivo de trigo, ¿no? Y después, bueno, en soja principalmente, que es donde tendría el mayor impacto, vemos que sigue mucho la incertidumbre, pero sí no tenemos que dejar de mencionar desde nuestro lado, me parece que una probabilidad de ocurrencia de eso le tenemos que poner, y de ahí la necesidad de, bueno, tomar una posición o cubrirnos un poquito, también ver estrategias de coberturas, hacer pisotechos, tratar de tomar un poco el precio de las posiciones diferidas de un noviembre, como recién comentábamos, obviamente para siempre ir promediando y tratando de que si pasa y vemos esa pérdida de tantos dólares, no sintamos tanto el impacto. Está bien. Te leo acá otra pregunta que llegó. ¿El temporal de la semana pasada puede traer subas en el mediano plazo? Pienso en una suba post picos de las descargas de ahora, para septiembre, octubre. Mira, todavía no se conocen números o estimaciones de pérdidas efectivas de producción. Sí, por ahí algún tema de calidad. Lo cierto es que no veríamos una caída productiva muy significativa que pueda traer algún problema o algún sostén, mejor dicho, en este caso por menor producción en precios. Lo que sí estamos viendo es cómo se ralentizó nuevamente el ingreso de camiones a puerto, haciendo que se alargue un poquito más para los próximos días la presión de cosecha en soja. Y por último, preguntaron qué se espera del acuerdo que hubo entre Estados Unidos y China, si se mantendrá luego de los 90 días y en caso de que no, cómo nos puede afectar indirectamente a la Argentina. Eso está todo en negociaciones. Hoy estamos en una era que somos presos del Twitter, ¿no? O de X. Ahora donde cada noticia o cada anuncio de se van a juntar, no se van a juntar, negocian o no negocian, tiene un impacto en el mercado. Lo cierto es que China recién tendría que empezar a comprar con más fuerza a partir de julio, agosto, que es cuando comienza la campaña desde el punto de vista comercial en Estados Unidos. Siempre cualquier novedad de ese estilo va a traer volatilidad e impacto en el mercado. De no arreglarse con Estados Unidos, veríamos una China, bueno, o reafirmando su demanda sobre Brasil, pero sobre Argentina también, y por supuesto impactos desde ese lado podríamos llegar a tener en el mercado. Por eso me parece que es muy importante, nada, estar atentos a lo que esté pasando y tratar de anticiparnos siempre. Bueno, las preguntas fueron esas, no hubo más. ¿Cómo están viendo la logística, los puertos? Seguimos en cuello de botella, imagino. Sí, 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 bueno, Sofi. Bueno, aporto un poquito, Caro. dale. Ya mencionó, Caro, en una oportunidad de la presentación que no estaba en la filmina el tema de las barcazas que estamos recibiendo en puerto. Esto es muy importante entenderlo
por la compleja situación que estamos atravesando con la logística de los camiones, porque todas las barcazas que vienen del Paraguay sufrieron una demora producto de la bajante del río Bermejo desde el norte y, por así decirlo, se amontonaron y empezaron a descargar con menos espaciado en tiempo. Eso hace que las fábricas presten atención a la descarga de las barcazas y no tanto así a la descarga de camiones. Por eso es que estamos viendo que en puertos, de un momento donde teníamos 5.000 camiones en puerto, estamos viendo de 1.800 a 2.200 camiones en puerto. Hoy 2.200, cuando en una temporada normal tendríamos que estar viendo 5.000 camiones en puerto. Ahí hay un cuello de botella donde la exportación y las fábricas redujeron un poco los cupos otorgados y le prestan atención a esas barcazas. Y de ahí viene un poco también la congestión, más allá de la presión de cosecha, mayo, que todos sabemos, por supuesto. Bueno, no tengo más preguntas en el chat, así que de mi parte muchas gracias. No sé si quieren agregar algo, Gerard, que no te presentamos, comercial de FIO. Llegué un poquito tarde, estuve con kinesiología y llegué un poquito tarde. No, por ahí de mi parte agradecer, perdón, que la que te corté, de mi parte agradecer el espacio y nada, desde FIO siempre dispuestos a responder cualquier consulta que tengan, siempre tratando de aportar sobre todo en estos momentos, ¿no? de tanta incertidumbre que hay, de volatilidad, bueno, cómo podemos hacer un poco mejor el tránsito por estas campañas. Totalmente. Desde acá también muchas gracias por todo, por estar presentes y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias chicos y bueno, para todos los que están ahí oyendo, acá está la placa con las redes sociales de BAF. Esta charla va a quedar grabada y se va a estar subiendo a las plataformas de BAF para que la puedan volver a ver o reenviar en caso de que quieran. Y nada, los estaremos esperando, van a seguir saliendo nuevas Academia Agro con temas de granos, así que espero que les haya interesado y los esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.